Esta mañana el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, llamó a los venezolanos a organizarse para activar una huelga general y boicotear así el plan que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para cambiar la Constitución. Así nos lleven a todos nosotros presos. La lucha debe avanzar. El pueblo de Venezuela tiene que activar la huelga general. Todo el pueblo de Venezuela tiene que venirse a Caracas y prepararnos para el boicot cívico electoral si esta dictadura no decide posponer, no decide suspender, no decide abrir las puertas al cambio, apartando del camino ese proyecto de aniquilación de la República que es el fraude constituyente. Luis Vicente León, presidente de la firma Data Análisis y analista político venezolano, nos acompaña a esta hora desde Caracas. Señor León, un placer que esté con nosotros. Bienvenido. Un placer para mí. El diputado chavista Diosdado Cabello, lo escuchamos recientemente, dijo que 72 horas después de la elección de los constituyentistas se iba a instalar esta Asamblea Nacional Constituyente, pero en la sede del Parlamento venezolano, una instancia, como usted bien lo sabe, que una amplia mayoría de venezolanos, de ciudadanos, viene rechazando incluso en las calles. ¿Qué camino, le pregunto, democrático le queda en este caso a la oposición para combatir esta estrategia de Nicolás Maduro? Bueno, la constituyente obviamente es un hito, un problema, incluso diría que para ambas partes, tanto para el gobierno como para la oposición. Se ha convertido en un elemento de vida o muerte para cada uno de ellos. Para el gobierno esto no es un capricho. Para el gobierno la constituyente la siente como una variable de subsistencia, fundamentalmente porque el chavismo es obviamente minoría. No estaría en capacidad de ganar una elección, con lo cual la constitución vigente de 1999 es más bien un dolor de cabeza para preservar una revolución que en este momento no tendría la capacidad de ganar y que siente que su salida tendría un costo infinito. Con lo cual, básicamente se ha convertido en una especie de kamikaze que siente que sin la constituyente, que sería una especie de soviet supremo, que le da un poder total y que le permitiría, primero, cambiar la constitución para buscar quedarse siendo minoría, y segundo, también utilizarla en contra de sus enemigos, como lo ha dicho claramente, es decir, la va a utilizar para eliminar la Asamblea Nacional, para derogar cualquier ley que le moleste, para destruir a la Fiscalía que no está básicamente alineada con su ruptura en el hilo constitucional, para apresar líderes opositores, alcaldes, gobernadores, etcétera. Es decir, ha sido utilizado como el coco, como el monstruo que viene a destruir a todo el que se le pare al frente a esa revolución. Bueno, obviamente eso también convierte a la constituyente de vida o muerte para la oposición, que siente que ese día de elección e instalación de una asamblea de esas características, que no tiene que cumplir ninguna regla y que puede hacer lo que le da la gana, con apariencia de constitucionalidad, pues obviamente siente que ese día se acabaría la oposición y por lo tanto está en su batalla final, en lo que ha llamado la hora cero. Siendo sincero, no queda muy claro qué es la hora cero. Creo que queda claro teóricamente que la hora cero es simplemente vamos a hacer cualquier cosa, lo que sea, para pararlo, pero no está estructurado de manera que podamos claramente entender, primero, qué significa, cuáles son los pasos racionales que van a conducirlos a parar esa constituyente frente a un Estado desbordado, pero también con recursos, con plata, en el sector militar y bueno, obviamente con el poder en sus manos. Es decir, es una batalla entre la mayoría de la población que claramente rechaza la constituyente y que no se refiere a los 7,5 millones de venezolanos que votaron, que es infinitamente mayor que eso, es la mayoría de los venezolanos que dicen, 75% de ellos, que hubieran votado en contra de una constituyente si hubiera habido un referéndum aprobatorio, versus un gobierno que tiene plata, poder, recursos, armas, colectivos y militares. Entonces, eso nos conduce, si no se resuelve por la vía
de una negociación política, si estas presiones entre las partes no terminan en una negociación, que ya hay negociaciones, pero que no han logrado de alguna manera llegar a acuerdos. Sin una negociación, todo apunta a básicamente un país que se conduce a conflictos obviamente asimétricos, pero conflictos al fin. Luis Vicente, me gustaría hablar precisamente sobre las consecuencias que esa Asamblea Nacional Constituyente podría traer, en este caso para la oposición. Usted hablaba de que ellos podrían sentirlo como un golpe final. Exactamente, ¿de qué manera afectaría el ánimo de los opositores en las calles ver esa Asamblea Constituyente funcionando, totalmente instalada, además en el seno del Parlamento venezolano? Bueno, yo he dicho que la oposición siente que esa constituyente es simplemente su final, la destrucción de la oposición. Sin embargo, yo creo que, bueno, entiendo perfectamente el sentimiento de la oposición, porque en efecto la constituyente es una especie de soviet supremo que toma la decisión que le da la gana, que se carga a quien quiera por el frente. Sin embargo, sí es importante decir que yo no creo en verdad que eso va a acabar con la constituyente y que la oposición simplemente se va a su casa a esperar que la metan presa los líderes y el resto de la población, que va a seguir el día siguiente de la constituyente con problemas críticos tanto de abastecimiento de alimentos como de abastecimiento de medicamentos, como un país que se va por el pico, es decir, está en una situación dramática, pero además a la que se le va a agregar la crisis económica que ella vive, más la reacción o el impacto económico de toda la protesta, que también, sin duda, es muy importante. A eso hay que añadir lo que son las sanciones que ha amenazado Estados Unidos en imponer a Venezuela, y que ya no son solo las sanciones personales que afectan a unos funcionarios públicos en particular, sino que está en el pipeline la aplicación de sanciones que pueden afectar el suministro de bienes a Venezuela y al tema financiero para el sostenimiento de la nación, que no afecta solamente al gobierno, afecta también a la población, a los empresarios, a la base, a la gente y al pueblo. Es decir, es básicamente un drama que estamos viviendo, pero también un drama que al final se puede seguir viendo después de la constituyente en una población que va a estar ahí de todas maneras parada, de todas maneras protestando, de todas maneras buscando parar incluso la constituyente y su asamblea que ya exista. De manera que esto no va a parar el 30 de junio solo porque el gobierno pueda ser exitoso en su deseo de hacer una constituyente. El conflicto en Venezuela vino para quedarse. Ahora, cuando hablamos de una crisis como la que se vive en este momento en Venezuela, le pregunto, ¿el diálogo todavía aún es opción? Y si la respuesta es sí, ¿bajo qué condiciones se debería dar? Las negociaciones, más que un diálogo, me refiero a una negociación política en la que se lleguen a acuerdos concretos, porque dialogar siempre se habla. El tema es cómo tú conviertes esto en una negociación política, y para eso el primer elemento es entender quiénes son los actores que pueden representar tanto al gobierno como a la oposición. En ese sentido, quizás es más fácil ver los negociadores chavistas. Los negociadores chavistas pues existen y sabemos de alguna manera con quién y quién puede comprometer a ese grupo chavista. Y está vinculado básicamente al gobierno del presidente Maduro. Pero en el lado opositor el tema no está claro. La oposición está unida alrededor de su lucha genérica en contra de Maduro, del gobierno y de la constituyente. Pero no existe una unidad opositora. No importa que el discurso político opositor sea hipersensible cuando alguien, incluyendo el Papa, lo dice, la realidad es que no existe una unidad de criterios, que la oposición tiene divisiones sobre los moderados y los radicales, divisiones entre los líderes, que además no solamente tienen el objetivo de sacar a Maduro, sino que muchos de ellos quieren ser el líder o el representante futuro del país o el presidente. Por lo tanto, hay, digamos, divisiones, diferencias, celos que hacen difícil la conformación de un liderazgo homogéneo que pueda ser capaz de tomar esas decisiones y de decidir por la oposición en una negociación. Entonces, se tiene que resolver ese primer problema. Y el segundo problema es que tú tienes que convencer a la población de que es mentira que tú tienes a tu adversario sobre las cuerdas, o como en una película vieja
de espadachines en el piso con la espada en el corazón, y que lo que tú estás diciendo en este momento es simplemente si la apretas o no para matarlo. O sea, eso no existe. No es verdad que ni el gobierno tiene a la oposición en las cuerdas, porque es una oposición mayoritaria que todavía está viva actuando en calle, pero tampoco es verdad que la oposición tiene a Maduro sobre las cuerdas y que eso ya está listo y que lo único que tú estás decidiendo es si le perdonas o no le perdonas la vida. Eso es un absurdo en el cual yo te podría decir que probablemente no está en esta película ni la espada. Entonces, si tú entiendes que tienes presión, que tienes capacidad, pero que a la vez tú no eres suficientemente fuerte para acabar, destruir o plantear un conflicto existencial, entonces tienes que estar dispuesto a sentarte en una mesa a sacrificar temas, a tomar decisiones que serán decisiones que en las dos partes van a ser impopulares, porque la oposición no va a conseguir la cabeza de Maduro en ninguna negociación, porque al final, si lo que tú estás buscando es la cabeza de Maduro, Maduro estará dispuesto entonces a batirse a tiros en la calle y que se la cortes ahí. Nunca va a ser una negociación. Y por otro lado, si el gobierno está pensando que la oposición le va a ceder la posibilidad de mantenerse permanentemente en el poder sin ser una mayoría, pues tampoco lo va a conseguir, porque es imposible que la oposición pare a un pueblo mayoritario que está buscando cambios. Ahora, todo indica, señor León, que se va a instalar esa Asamblea Nacional Constituyente y que se hará además una nueva Carta Magna que, según Maduro, ya ha dicho, será sometida a una consulta popular para su aprobación. En ese escenario, ¿qué debería hacer la oposición? ¿Participar en la consulta? La verdad es que estamos muy lejos de ese evento y la oposición obviamente no puede decidir ahorita en función de esa opción. Primero, porque no es una opción creíble. El hecho de que el gobierno haya dicho que va a someter la constituyente a un referéndum aprobatorio no te garantiza para nada que eso ocurra. Yo te pongo una lista. Si yo te enumero aquí las cosas que el gobierno venezolano ha prometido y no ha cumplido, nos pasaríamos no solo el resto de este programa, sino, Carlos, estarías varios meses hablando de esa lista. Es imposible para la oposición creer eso. Y segundo, en realidad, esa no es una promesa que el presidente Maduro puede hacer, entre otras cosas, porque la Asamblea Nacional Constituyente, tal como está planteada, es un organismo completamente independiente que además estaría incluso, si le diera la gana, en capacidad de sacar a Maduro del poder y quitarlo de la presidencia y nombrar a quien le dé la gana. Por lo tanto, es absurdo, es como que te lo prometa yo. Es decir, ¿cuál es la capacidad que tengo yo de garantizar que una Asamblea Nacional Constituyente, que un soviet supremo que puede decir lo que le dé la gana, va a hacer lo que yo le estoy pidiendo? Es decir, ni siquiera Maduro, que al final de cuentas va a controlar, porque es el líder del chavismo, lo puede hacer, entre otras cosas, porque al final lo que va a ocurrir es que hará lo que le convenga o le provoque y después dirá que él lo intentó, pero que esa asamblea es absolutamente independiente y que decidió que sus deliberaciones sobre la Constitución son suficientes y que ella representa al pueblo. De manera que esa oferta es una oferta que pudiéramos llamar débil, no creíble y engañosa. Bien, en pantalla Luis Vicente León, presidente de la firma Data Analysis, además analista político. Como siempre es un gusto que nos acompañe aquí en la tarde de fin de semana. Es un placer. Hasta la próxima. Gracias a ti, hasta luego.